Ven, Canela. ¿Arriba? ¿Están arriba? No, están ahí afuera, ahí atrás, en el pasillo. Canela. ¿Qué pasará? No, yo creo, no te preocupes. A lo mejor se subió la mía. No me alcanzó el tiempo. Entonces, como les decía, habíamos visto que para entender el proyecto de urbanización tenemos que partir analizando primero el plano de loteo y después las otras especialidades. Después vendría la habilitación, después la pavimentación y ahí las otras instalaciones. Entonces, antes de empezar, de proseguir con el tema de las instalaciones, que ahora nos tocaría ver el alcantarillado y el agua público, les quería mostrar unos planos de ejemplo para que vayan familiarizándose con este tipo de proyectos. Ahora, yo lo tengo aquí en el AutoCAD, no sé cómo se está viendo en la pantalla de ustedes. En este caso, un plano de loteo. Se ve chiquito, no se distingue bien en los pareos. Si no, después los podemos ir acercando. Allá. Entonces, en este caso, este es el primer plano que tenemos que revisar para hacernos una idea de cuando tengamos que estudiar una obra de este estilo, digamos. Partir por el plano de loteo, que es como un plano de conjunto, que muestra la ubicación, el terreno completo, y en este caso viviendas que están proyectadas, y todos los espacios que contiene este proyecto en particular. Entonces, aquí tiene unas letras que delimitan el polígono del terreno, que son los vértices. Ahí están las medidas de los lados del terreno. Entonces el terreno es todo eso que está ahí en ese rectángulo. Y muestra la ubicación de las viviendas, cada vivienda con un número que identifica el lote, con las medidas que tienen los deslindes del lote. O sea, por este lado tiene 775, por este otro lado tiene 1550, por aquí abajo 775, y aquí también 1550. La posición de las viviendas. En este caso aquí al lado hay un área de equipamiento. El plano, otra característica que les dije que tenía, que muestra la topografía, que serían las curvas de nivel que están dibujadas aquí. Aquí hay otro espacio de uso público que sería un área verde, con un área de juegos infantiles, con algunos estacionamientos, y una multicancha. Y el resto son viviendas y pavimentación. Aquí hay otro grupo de estacionamiento. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer, recorrer el plano e ir identificando qué tipo de obras son las que hay que hacer. Están marcadas las calles,
que están aquí con un lápiz azul, los nombres de los pasajes, el nombre de la calle de este otro pasaje, etc. Hay un plano de ubicación, que sería ese, que muestra la posición del lote grande respecto al resto del entorno en que estén. En este caso está dentro de la... Esto está, me parece que esta está en el Tao, este proyecto. Entonces aquí sale el plano de ubicación con el resto de la ciudad y las calles con las que se conecta. Aquí muestra que hay dos accesos a este loteo, que por esta calle que está aquí, que se llama Los Lirios, y por un pasaje lateral que está existente a este lado. El resto al parecer no está urbanizado, yo creo que por la topografía, de ahí para allá debe ser todo con una topografía bastante fuerte, en parte en la curva 60 y llega aquí abajo a la curva 49, o sea, hay 11 metros de nivel desde esta curva hasta las curvas que están más abajo, hasta aquí. Va subiendo el cerro. Claro, de aquí hacia allá hay un cerro que va subiendo. Y aquí tiene, por ejemplo, una notita que dice zona de rocas. O sea, este terreno es bien complicado porque además de la pendiente fuerte, tiene zonas con rocas. Y eso también va a condicionar nuestro análisis de presupuesto cuando estemos empezando a evaluar esto. Ya, entonces, ¿qué otras cosas muestra el plano de loteo? El plano de loteo tiene harta información que le permite cumplir con las exigencias de la ordenanza y de los planos reguladores. Muestra la posición de todos los lotes, como les digo, numerados, y de las calles. Si se fijan, no tiene tanto detalle como un plano de pavimentación en las calles, solamente la ubicación de los ejes y los anchos tipos de los perfiles. Por ejemplo, aquí hay unas cotas que indican el ancho que tendría entre línea oficial y línea oficial, 8 metros, 2 metros 25 de espacio para la acera a este lado, 3,50 de calzada, 2,25, un pasaje chico. Qué poquito. Sí, chiquitito, un pasaje. Claro. Ahora este es de hace unos años atrás. Me parece que ahora el Serviu ya no puede hacer estos pasajes ¿Nos tan chicos, aceptan? ¿no? No estoy seguro. Depende a lo Allá. mejor de la comuna Claro. o de la cantidad de viviendas, pero por lo que yo supe, ahora agrandaron un poco este número, ya tienen que hacerlo más grande de 3,50 los pasajes. Claro. O sea, esto parece que lo subieron a 10 metros. Pero eso hay Allá. que verlo en cada ordenanza local. Ya, entonces esa es una planta general del loteo. Aquí hay un plano de ubicación en que indica las zonas del plano regulador. Esas letras son los usos de suelo que indica el plano regulador. Las zonas, zona Z3, o zonas Z5, etc. Y también tiene otras cosas que son los perfiles tipo. Profe, disculpe, ¿qué significa Z3, Z5, ZR2? Esas son unas abreviaciones que usan los planos reguladores para definir el tipo de uso que se permite en esa zona. Habría que ir a ver el plano regulador de esta comuna para leer qué significa Z3. Claro. Esta otra Z5. Ah, entiendo. Y cada zona tiene distintas exigencias respecto a lo que se puede construir adentro. Claro. Respecto por ejemplo, la superficie predial mínima, o sea, el tamaño del lote mínimo. Hay algunas zonas que no permiten lotes tan chiquititos, el lote tiene que ser más grande. Y son distintos usos de suelo que están regulados por el plano regulador. El plano regulador comunal es este PRC, Claro. plano regulador comunal. Es una zonificación. Debe ser un lugar de alta densidad, profe. No sé, porque estas letras no son muy... Claro. Las de Claro, San legible. Antonio dicen sota, Sí. sota Zona. el naipe. Claro, zona. Dice zona R1.
Y si Claro, zona residencial 1, la claro. otra dice zona I, zona industrial 1, o zona industrial 2, o zona Pero por el industrial 3. proyecto que hicieron, son viviendas sociales y, Sí, tiene que ser una zona que permita construir claro, residencias. claro. Pero, Y, pero ese es un detalle, ¿eh? claro, Más importante que eso es ver que el plano loteo muestra una planta general donde se ubican los distintos espacios, las calles, las viviendas y los espacios públicos, las áreas verdes y los perfecto. equipamientos. Obligatoriamente tiene que tener área verde y equipamiento. El tamaño de eso va a depender del número de casas del loteo. Otra cosa que muestra son los perfiles tipo por cada calle. Si ustedes se fijan aquí, por ejemplo, en el pasaje 4 que estoy viendo, ustedes alcanzan a ver la pantalla cuando la muevo, ¿no? Sí, se ve. Ahora, un comentario anexo. Es bueno que ojalá vayan practicando con el AutoCAD. Porque, por ejemplo, yo les voy a mandar estos planos. Yo los tengo en AutoCAD hasta ahora. Entonces, si hay algunos que todavía no tengan AutoCAD o que no estén familiarizados con cómo se usa el AutoCAD, tienen que decirme para mandárselo en PDF también. Ya, profe, yo quiero, porfa. ¿En AutoCAD o en PDF? En las dos si puede. Ah, Pero me gustaría más en AutoCAD, profe. sí, si el AutoCAD es más fácil porque mando un plano que, Sí, por ejemplo, es infinito. este plano son, no, es un solo plano, pero hay otros archivos AutoCAD que son varios planos juntos. Ah, ya, pero ya, mejor ese. En Entonces AutoCAD no toca. es más fácil mandar el AutoCAD que imprimir en PDF plano por Sí, plano. hay que comprimirlo. Ya, no, mejor en AutoCAD, profe. Por Sí, fin, a- puede. ahora la idea, como les digo, es que ya después cuando ustedes empiecen a trabajar, es importante que les van a pedir siempre mirar información en AutoCAD, así que practiquen, vayan practicando con AutoCAD. Si tienen dónde instalarlo, ojalá que lo instalen y practiquen con él. Facilita harto las cosas, igual que usar el Excel. Eh, a nivel básico nomás, pues, no es necesario que sean buenos para dibujar, siempre puedan moverse en el plano, buscar los detalles, imprimir. Esas cosas se usan después cuando trabajen. Claro. Listo. Ya, entonces, volvamos al tema. Otra cosa, además de la planta, es que en cada calle, por ejemplo, ya podemos empezar a pensar y entrar a mirar más detalles de los anchos, por ejemplo. Aquí, a pesar de que hay algunas cotas, igual hay indicado aquí un corte. Si ustedes se fijan, aquí dice corte Claro. BB. Bebé. Entonces nos vamos a buscar el corte BB. Los cortes tipos son parte del plano de loteo, siempre están. Entonces ahí vamos a buscar el corte, en alguna parte de estar A, C, justo no está el B. Ah, ¿Dónde está? Pasaje 1. Ay, no es chiste que no lo encuentro. Pasaje 2. pasa muy rápido. Aquí está el corte A. Este es el B. Ahí está el B. Ya. Es el corte tipo del B. Muestra lo ancho. Los cortes tipos solamente muestran las dimensiones generales. No muestran detalles constructivos. Eso lo muestra el plano de pavimentación. Claro. O sea, aquí solamente está diciendo que el ancho del pasaje son 3,50 metros. ¿Sí? Hasta ahí está mal puesta esa línea. Se supone que hasta aquí está la solera. Claro. Pero todos estos detalles de cómo está construido hay que verlos del plano de pavimentación. Esto solamente sirve también para trazar las medidas principales. Este otro corte tipo que está en el pasaje 8, lo voy a mostrar porque aquí ya empiezan a aparecer el tema de la rasante. Aquí está graficada la rasante que exige la ordenanza. En este caso es la rasante para esta construcción que está aquí, pero está medida desde el deslinde del terreno, qué raro. Es raro. Se mide desde el centro. Sí, para las casas sí. Claro. No, vamos a hablar aquí de eso también. Debe ser por Claro. si hay algo construido aquí en esta zona.
para graficar que aquí no hay nada. Bueno, Claro. aquí están identificadas las rasantes. Para Claro. esta situación, por ejemplo, para el caso tipo, una vivienda pareada, que es una solución. Ah, y también muestra las elevaciones tipo de las viviendas. Aquí están las dos elevaciones principales, la de adelante y la de atrás. Las laterales deben estar en otro plano. Claro. Entonces aquí se nota que construyeron aprovechando al máximo posible el tema. De hecho, las rasantes pasan justito bajo la cubierta. Claro. Entonces están cumpliendo la exigencia, pero justo. La línea de la rasante está aquí. La línea de la rasante limita la altura o hasta dónde pueden llegar las construcciones. Bueno, hasta ahora aquí está el corte, una elevación lateral tipo. Entonces, con esas cosas ya nos permite empezar a hacernos una idea del tipo de casa. Aquí están los cuadros de superficie, que son reglamentarios, y las plantas tipo de las viviendas. También están incluidas en el plano loteo. Pues si se fijan, sin ningún detalle de arquitectura. Y con muy pocas cotas, porque este es un plano general. Si yo después quiero profundizar cómo se construye esta casa, tengo que ir a buscar los planos de arquitectura de las viviendas, que están en otra parte del proyecto. Está marcado con qué se hacen los cierros tipo, elevación, cierre perimetral del terreno completo. Y hay algunos cuadros que tienen que ver con la reglamentación, con la superficie que hay construida en cada manzana, por ejemplo. Está separado por manzana. Identifica los lotes y la superficie de los lotes. Y estos otros cuadros son notas que no son tan interesantes para el efecto de la construcción. Entonces ese es el plano de loteo. ¿Qué nos debería llamar la atención en este plano de loteo? Normalmente uno también va a terreno, ¿cierto? Entonces se facilita entender el proyecto. Hay un micrófono abierto, no sé quién será. Sí, a mí me gusta muchísimo. Gracias. Entonces, en este plano nos debería llamar la atención que hayan tantas curvas de nivel, ¿cierto? Eso significa que el terreno tiene mucha pendiente. Por lo tanto, va a ser complicado construir esto. Entonces, si nosotros partimos desde cero con este proyecto, nos debería llamar la atención eso, que hay mucha curva de nivel. Ya, tuve que pararme un segundo. Entonces, si yo me encuentro con eso, ya tengo que ir pensando en que voy a tener, como le anticipaba la clase anterior, una serie de muros de contención. Y eso me lleva a buscar dentro del proyecto donde me muestra la topografía de esto, en detalle. Entonces tengo que ponerme a buscar entre el juego de planos que forman este proyecto y buscar si hay algún plano donde aparezcan los muros de contención. Entonces yo me voy a la carpeta del proyecto y me llama la atención de que hay un plano que se llama habilitación. Entonces ahí voy a cambiarme ahora al otro plano, que es el plano de habilitación. Esto lo estamos viendo como ejemplo para que aterricemos un poco la materia que estuvimos viendo hasta ahora. Entonces, en este plano de habilitación, nos vamos a encontrar que en este AutoCAD, aquí yo estoy en el modelo, pero si nos cambiamos acá el layout, parece que se me cayó de memoria ahí con la pantalla en el zoom. No, es uno solo. Este es el primer plano del proyecto de habilitación. También es una planta general que es muy parecida al plano de loteo,
pero que ya empieza a incluir un poco más de información, que serían esos colores extraños que aparecen aquí, esa zona, por ejemplo. Y que me agrega esta simbología. Por ejemplo, en este caso, en este lote, que es el lote número 5, aparece ese número, que significa que es un nivel de piso. Esta simbología significa que el nivel de piso del terreno, yo tengo que emparejar este terreno y dejarlo entero en la cota 49,5. Y me empieza a mostrar el plano que aquí aparecen muros de contención. Por este lado, muro de contención de 1 metro. A este otro lado, muro de contención de 1,50 metros. ¿Ya? Y las curvas de nivel me muestran el terreno natural. Entonces, este terreno natural que parte en esa curva de nivel y termina en esta otra de aquí abajo, yo lo tengo que dejar horizontal, más o menos horizontal, a la cota 49,5. Y ya me empieza a entregar información de los muros de contención. Y así sucesivamente están marcados cada uno de los lugares donde van a haber muros de contención. Y tengo que ver que esta superficie que está marcada en azul. Entonces vamos a ver si tiene la simbología por aquí en algún lado. No la tiene. ¿Qué significa, profe, lo azul? Esto está indicando las zonas que habría que rellenar, en este caso. Y lo que no está marcado es un corte que hay que hacer. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si esta es la 56,5, esta curva de nivel que está aquí, debería ser la 56,5. Y de aquí para acá hay que rellenar. Ah, ya. Rellenarlo a esa cota, a la 56,5. Y todo lo que está sobre esa cota hay que cavarlo, hay que recortar el terreno de aquí para arriba. Pero aquí abajo voy a tener un pequeño relleno. Lo que sale de arriba y que son los. Claro, va a ser mucho más lo que sale de arriba, porque es más grande la superficie, ¿cierto? Entonces, una parte de eso, si es que el suelo es de buena calidad, se puede usar como relleno. Ahí tenemos que leer las especificaciones técnicas también para saber qué nos exigen. Si es que nos sirve también. Claro, en este caso se puede, ¿eh? Dice la especificación técnica que se puede, siempre que cumpla algunas condiciones. Eliminar los sobretamaños, la materia orgánica, y colocarlo por capa y compactarlo. Lo que sí hay en esta obra, habían varios sectores con roca, la demolición de roca no la aceptan para rellenar en esta obra. Eso hay que llevárselo todo. Profe, esta es la obra que está por la avenida principal. No sé, yo no he ido Llegando al nunca al Tao. terreno. Yo en esta obra participé en el estudio de la propuesta. De esta. Fue hace unos años atrás. Entonces me tocó hacer algunos presupuestos de esto para la EGIS que iba a construir. ¿Ya? Que después hizo el proyecto. Se terminó hace poco. No sé en qué parte del Tao está, yo no ubico bien el Tao. Si Entonces, parece eso en la avenida principal. habría que ver el plano de ubicación que estaba puesto por ahí en algún lado. Aquí está. Ese es el proyecto y esto, no, yo creo, no sé si será tan la principal, porque esta no sé qué calle es. Quebrada Laguna Norte. No sé en qué parte del Tao será. Bueno, y otra cosa que es importante de que ya además de mostrar, súper importante lo que muestra, que son los niveles a los que hay que construir las terrazas en cada terreno. Una indicación de la altura de los muros, pero sin detalles constructivos todavía. Y lo otro que empieza a aparecer aquí es la topografía. Los perfiles longitudinales, que esto va a depender también del grado de detalle que tenga el ingeniero que diseña esto. En este caso la ingeniería está bien completita, está bastante bien hecha. Y para poder entender la forma de estos terrenos,
pasó perfiles en distintas direcciones. Por ejemplo, estas líneas que están aquí de ese color cian, dice perfil transversal 3, perfil transversal 4, perfil transversal 5, etc. Colocó perfiles transversales casi por todas partes. Y en este otro sentido también podrían haber, no, aquí hay uno longitudinal, no, el de la calle, tiene puros perfiles transversales. Entonces, si nos vamos a cualquiera de esos perfiles transversales, tendríamos que, busquemos uno que pase por entre medio de todas las casas. Este de aquí se ve que pasa por las casas. Dice perfil transversal 2. Nos cambiamos al plano donde aparecen los perfiles transversales 2. Perfil transversal 2. Manzana A y B. Entonces aquí nos muestra un perfil transversal así bien general. En que la línea de arriba es la línea del terreno natural. Y esta línea que está aquí abajo en verde, esa, bueno, ahí no se nota, esa, la de aquí abajo, ese es el nivel al que tenemos que dejar. Chao, tía, nos vemos, que esté bien. Chao. Chao, Coral. Chao, ¿Quién Coral. se fue la tía? La Coral, sí, chao, Coral. Ah. La tía La Coral se fue. Entonces, ya, aquí por ejemplo Profe, la Romina está en espera. La Romina está en espera, profe. Ahí sí, estaba esperando. Entonces, además, aquí muestra el número del lote. Lote 5, dice ahí. Lote 5, manzana A. Y muestra que hay una terraza aquí, un nivel horizontal que debe corresponder al lote 5. Aquí estaría el muro de contención, que lo separa del lote que está aquí al lado, que en alguna parte debería tener el número, aquí no lo veo, que debería ser el 6, por ejemplo. O parece que este topa con el pasaje. Bueno, entonces aquí se empieza a notar que el proyectista en este caso nos marcó que en toda esta zona que está pintada con naranja es un corte, que esta otra zona es un relleno, y que entre estos dos puntos hay que construir un muro de contención. Al otro lado del muro de contención tenemos que sacar una parte del terreno ahí y rellenar este otro triángulo que se nos forma acá. Y aquí se genera otro muro de contención. Para ir armando las terrazas. Correcto. Y así se van armando las terrazas hasta llegar al final del corte. Y aquí hay un muro más grande ya. Es bastante grande este relleno. Habría que ir a ver cada qué distancia están estas líneas horizontales. Están cada 50 centímetros. Aquí en este perfil transversal el proyectista lo hizo cuadriculado, si ustedes se fijan, para que sea rápido, no con cotas, sino entre cada línea aquí hay 25 centímetros. De aquí a aquí hay 25, de aquí para arriba hay 25. Entonces es fácil después decir ya entre dos líneas cuánto es. Entonces en este muro de acá que se genera bastante grande, aquí hay parte de aquí abajo, 25, 50, 75, 1 metro. Hay 1,50 m desde la parte de arriba a la parte de abajo. No es tan grande, pero está... Lo bueno es que esto está en escala y que si uno... Estas superficies servirían para cubicar los movimientos de tierra, por ejemplo. Ya tengo las superficies de corte y de relleno. Después las multiplico por la distancia que hay entre cada perfil y puedo ir sacando los volúmenes. Aquí está bastante adelantado eso, ya está dibujado en el plano. Pero si ustedes se fijan, no hay ningún detalle constructivo de cómo hacer el muro. Ese es un plano que tenemos que ver después. Pero esto ya nos permite, por ejemplo, calcular los movimientos de tierra grandes que tenemos que hacer después de construir los muros de contención, yo creo. Yo creo que primero aquí hay que hacer excavaciones para meter los muros de contención y después hacer el movimiento de corte y relleno.
Y así están los cortes en distintas posiciones. Por ejemplo, en este corte pasó por donde había una casa. Entonces el proyectista dibujó la casa. No todos los proyectos vienen tan bien hechitos. En otros es más Está laborioso. detallado. Claro, este está bien detallado. Entonces aquí empiezan a aparecer algunos otros elementos. Por ejemplo, aquí se nota que este pareo está puesto en un solo nivel, que todo eso naranja hay que excavarlo, que es un corte que hay que hacer. Se le está yendo la señal, profe. ¿Y qué se fue el audio? Que de repente se le va la señal. Sí, parece que es cuando El muevo audio de repente se va. cuando muevo el AutoCAD. Ahí. Sí. Ah, cuando muevo el cursor se le va el... Vamos a sacarlo ahí. Entonces en esta imagen se nota clarito que para poder hacer la terraza donde está ubicado este pareo, tengo que hacer un corte en este caso. Después aparece acá un muro de contención proyectado. Después otro corte. Ahora, Ahí el, ¿cuál es tiene un muro la... ahí al medio de la casa. ¿Aquí? Al medio de la casa tiene un muro. Ahí. No. O sea, tiene Eso. dibujado, pero es el muro medianero nomás. A los dos lados está el mismo nivel, el piso proyectado. La terraza de esta casa después va a quedar hecha aquí abajo, horizontal. Para las dos casas del pareo va a ser el mismo nivel de piso. Y lo hicieron así para no crear, trataron de evitar hacer desniveles en el pareo, que quedaran las dos casas con un muro de contención al medio. Prefirieron diseñar una terraza para las dos casas del pareo. Una terraza común para las dos, ¿se fijan? En este caso, puede que en otra parte del plano aparezca algún muro de contención aquí al medio, pero la casa quedaría escalonada. No me acuerdo si en alguna parte del proyecto hay alguna así. Entonces ahí uno tiene que empezar a armar el rompecabezas para ir entendiendo qué cantidades de obra hay aquí en este proyecto. En general todavía no estamos haciendo ubicaciones ni nada por el estilo. Solamente estamos tratando de entender la cantidad de movimientos de tierra que hay, dónde va a haber más corte o más relleno, y ahí ir viendo cómo están construidas las casas. Ahí tenemos que ir entrando detalle por detalle, buscando en otros planos para complementar la información. Y aquí en esta otra lámina voy a cambiar de plano. En este me parece que tengo... Claro, aquí tengo el proyecto de pavimentación de este loteo. Este es un solo AutoCAD, pero en este archivo de AutoCAD hay puesto 1, 2, 3, 6 planos, 6 láminas, digamos, que serían las que están acá. Una lámina que es la planta de pavimentación, que la voy a agrandar aquí ahora, que sería esa. No sé si este lo tengo abierto en... Ya, todavía no me voy a cambiar al plano de pavimentación. Vamos a seguir viendo algunas otras cosas del plano de habilitación. El proyecto de habilitación consiste en hacer todos estos muros de contención más algunas obras de agua lluvia. Y esos son varios planos, no es un solo plano. Este es el plano general. Los otros planos los abrí en el PDF porque si no me iban a quedar muy pesados. Si los ponía todo en AutoCAD. El primer plano del juego de planos de habilitación es la planta topográfica. Que no lo vamos a ver mucho porque no tiene tanto que ver.
Después aparece otro plano, que es el que estoy mostrando acá, que aquí como está en PDF, ojalá, espero que no se mareen con tantos colores, que muestra la ubicación de los muros de contención. Y los muestra de dos colores. Eso significa que en alguna parte hay una simbología que indica a qué corresponde el color azul y el color verde. Vamos a ver aquí qué dice. Por ejemplo, en este pareo, que son dos lotes, el lote 6 y el lote 8, aquí hay un muro de contención que separa las dos viviendas, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay un salto, hay un sobrecimiento más alto aquí. Porque a este lado del pareo está en la 58 y a este otro lado está en la 57.5. ¿No es cierto? Una casa está más baja que la otra. Dice que este color morado es un muro de bloque. Y acá al lado, donde están en color azul, dice que es muro de hormigón armado. Este muro de bloque es de 40 centímetros, es bajito. Debería ser el que va por... Extraño que sea de altura útil. Es de 40. O sea que también es un poco más profundo, porque hay que ver el detalle de fundación para ver el tamaño real del muro. Y por este otro lado son muros bastante más grandes. Este muro de hormigón armado es de 2,20 metros de alto, de altura útil. O sea, desde el nivel de terreno más bajo hasta la parte de arriba del muro. Es alto, es un muro grande. Aquí hay un muro de 2,50 metros. Entonces seguramente la simbología dice que las líneas de color azul son muros de hormigón y las líneas de color morado son... ahí está la simbología. Muros de bloque. Ahí está la simbología. La línea azul es muro de hormigón proyectado, la altura mayor a 1,20. O sea, de 1,20 para arriba es hormigón y de 1,20 hacia abajo lo diseñaron en bloque. También dice que hay un talud proyectado que está achurado con una línea verde, que hay unas escaleras proyectadas y que esa flecha significa acceso vehicular. Entonces deberíamos poder identificar todas esas cosas en los planos. Este achurado con líneas inclinadas significa que desde del linde del terreno grande hasta donde empiezan las casas hay un talud. O sea, en el mismo terreno natural se excavó un talud. Y que eso está aquí en este corte, que es el corte número 7. Estaría dibujado en esos cortes, ese talud. Los cortes están en otra lámina. Y que además, vamos a ver cualquiera de estos. Esto está enfrentando un pasaje, ¿cierto? Entonces, esta vivienda que está acá, aquí no alcanzo a distinguir bien cuál es el pareo. Parece que esta es una vivienda aislada, ¿cierto? Claro, esta está adosada por este lado, pero es una sola vivienda. Entonces, en esta vivienda hay varios problemas que nos empiezan a surgir cuando el terreno tiene mucha pendiente, ¿no es cierto? El terreno está diseñado, todo el patio del terreno está a la cota 53,5. Y tiene un muro de contención por aquí que da hacia el pasaje. Eso quiere decir que también hay una diferencia a nivel respecto al pasaje. Entonces, ahí es obligatorio que si la casa, por ejemplo, está más alta que el pasaje que enfrenta, es necesario hacerle una escalera para poder acceder desde la vereda de la calle a la casa, que son estas líneas que agregaron aquí en la puerta de acceso. Por ejemplo, aquí esto significa que hay una escala de acceso, o un pavimento, o acá hay una escala. Esta es la escala. Si se fijan, son hartos peldaños para llegar al patio de la casa, a partir de la vereda. Y está metido dentro del muro de contención.
y además generó muros de contención para que un vehículo pudiera entrar al estacionamiento de la casa, considerando que la calle está más baja que la casa. Entonces, esto de tener forma de rampa, esta entrada de auto. Entonces, hay una serie de detalles que nos empiezan a aparecer respecto a este loteo. Tenemos que ir viendo, además de construir las casas, que algunas casas van a llevar escaleras para conectarse a las veredas. Entonces, este sería un plano de habilitación. Primero está el plano general que vimos antes, después hay un plano que me indica la ubicación de los muros de contención, la ubicación de las escalas de acceso a las casas, en este caso no hay, es un pavimento nomás, este es un pavimento. Y tenemos que ir viendo más información respecto a esto. Aquí está el plano 2 de habilitación, vamos a ir a ver de qué se trata. El plano 2 de habilitación dice que es la planta de las fundaciones de los muros de contención. Y aquí ya podemos entrar en más detalle, ir estudiando cómo son las fundaciones, por ejemplo. Entonces, en este plano, además de la otra información, empiezan a aparecer las fundaciones de los muros. ¿Ya? Están a una escala bastante grande, por eso se ven angostitos. Pero si lo pudiéramos medir, podríamos sacar los anchos de las excavaciones y complementarlo después con los cortes de detalle de los muros. Pero están indicadas las fundaciones para los distintos tipos de muros. Para ese muro de hormigón está indicada la altura del muro y está dibujada la fundación. Y cómo se conecta esa fundación con otras fundaciones más chicas que serían las de los muros de bloque, por ejemplo. Vamos a ir viendo el otro plano. El otro plano de habilitación muestra una planta general con la solución de agua lluvia de este conjunto. Con la solución de agua lluvia que tiene que ver con el escurrimiento superficial, con qué pasa con el agua que cae de la lluvia dentro de los terrenos, por ejemplo. Y para entender el plano tenemos que ir a mirar la simbología primero. Los muros de hormigón armado están marcados en ese color, los muros de bloque están marcados en azul. Ahí está, dice que hay un talud proyectado cuando está achurado así con diagonal. Y que aparecen canaletas. Las canaletas van a estar dibujadas con ese color celeste, que es el color cian del AutoCAD. Y una flecha va a indicar el sentido de escurrimiento de las aguas. Y ese cuadradito significa que es la descarga de una canaleta, que puede ser una canaleta agua lluvia de la casa, por ejemplo. Entonces, si estamos pensando en el presupuesto, así de manera preliminar, ya nos aparece otra actividad, que serían estas canaletas de agua lluvia. Decía la simbología, perdón, se me corrió ahí el PDF, que a este lado del terreno, esas líneas achuradas diagonales significa que hay un talud. Por lo tanto, el terreno que está aquí afuera del lote, que correspondería a un cerrito, va a generar un escurrimiento de agua natural hacia las casas, hacia el loteo. Aquí, en el deslinde del terreno, no hay un muro de contención, sino que es solamente un cierre metálico. Y después se genera un talud. ¿Ya? Como la diferencia de nivel aquí la mantuvieron chica, para ahorrar otro muro de contención más, se le hizo un talud al terreno. Pero ese talud provoca que el agua siga escurriendo hacia las casas. Por lo tanto, aquí el proyecto genera en la línea celeste, según la simbología, empieza a aparecer esto que sería una canal de agua lluvia. Perimetral, que recogería el agua que escurre desde afuera de la obra.
Y estas líneas indican el escurrimiento de agua que va a tener la terraza que está aquí, ¿ya? En el patio. Este nivel que está dentro de la casa es el nivel de terreno natural, o sea, perdón, el nivel de piso terminado de la vivienda. Y afuera en el patio, nosotros ya hicimos una terraza más o menos horizontal, ¿cierto? Para poder construir la casa. Pero además vamos a tener que perfilar ese terreno con estas líneas que están acá, siguiendo ese escurrimiento. Una pequeña pendiente, bueno, no es tan pequeña, un 3%, o sea, los patios alrededor de la casa tienen que tener pendiente hacia acá y pendiente para este lado. ¿Ya? O sea, ahí hay otro detalle. Tenemos que hacer una terraza más o menos horizontal. Después vamos a tener que construir la casa, ¿cierto? Y después, lo que está fuera de la casa, lo tenemos que perfilar el terreno de manera que el agua escurra siguiendo estas flechas. Y de ahí, de alguna forma, si esta, por ejemplo, este lote de acá, que ya vimos que está delimitado por muros de contención, para poder sacar el agua, en la parte de atrás hay una canaleta que agarra el agua que viene del cerro y la lleva hacia afuera. Y el agua que cae en el patio va a escurrir, de acuerdo a ese sentido de escurrimiento, hacia este lado y va a escurrir, seguramente pegadita al muro de contención, hacia la calle. O sea, vamos a tener que construir la casa y después vamos a tener que perfilar el patio. Y después construir este acceso vehicular y esa escala de acceso peatonal para conectarse desde la calle hacia el interior del lote. Voy muy rápido, parece, porque este proyecto tiene muchas particularidades. Y cuando yo empecé a ver estos planos desde cero, para poder entender todas estas cosas, me demoré más o menos unos 2 días estudiándome los planos. Y todavía no entramos en detalles finos de cómo construir el muro ni nada. O sea, hay bastante información. La idea de este ejemplo es que sirva como para tener un orden, para poder empezar a estudiarse los planos. ¿Están por ahí todavía? Sí, profe. Sí, sí, es que Sí, Aquí estamos. concentrados. Estamos escuchando atentamente. Entonces, esa sería otra parte que muestra el plano de habilitación, qué pasa con el agua lluvia, y también muestra, por ejemplo, acá en estos cuadritos, corresponden a dónde están las bajadas de agua lluvia de la vivienda. Entonces, esa bajada de agua lluvia descarga el patio. Se supone que una parte la absorbe el terreno, pero igual hay que dejarlas pendientes por si algún día a alguien se le ocurre pavimentar todo el patio, que el agua pueda salir. Y así están marcadas canaletas de agua lluvia por todas partes, si se fijan. Hay que Es decir, contemplar los resumideros. claro, esta, en la parte donde van las bajadas de agua lluvia, habría que ver si hay un detalle de eso, si ahí tiene dibujado un pequeño dren chiquitito, o si simplemente la hace escurrir por el patio. Aunque dice la ordenanza que uno tiene que absorber el agua de las casas dentro del terreno. Así que es probable que aquí en este cuadradito después haya un plano de detalle, que a lo mejor ahí hay que hacer un dren chiquitito. Pero ahí ya tenemos que ir más adelante con los detalles. O sea, más adelante vamos a llegar ahí. Por mientras tenemos que empezar a visualizar que hay hartas canaletas, entonces va a ser una partida importante dentro de los costos. La suma de todas estas canaletas hay que ver de qué material son y las dimensiones que tienen pueden llegar a ser una partida importante. Porque hay hartas, hay canaletas por todos lados, si se fijan aquí. Acá también. Y estos todavía no son colectores de agua lluvia, o sea, este es agua superficial nomás. Después hay un cuarto plano, que no me acuerdo qué era lo que tenía. Ah, claro, aquí hay otro plano que muestra el movimiento de tierra, que es un poco lo que les mostraba delante.
Y que en el caso de este proyecto, el proyectista ya calculó los volúmenes. Ahí están, ¿no? Lo que está en verde es corte, son 7.500 metros cúbicos. Y lo que está con puntito del relleno son 880 metros cúbicos. O sea, es mucho más corte que relleno. Aquí ustedes también podrían calcular lo que van a gastar de extracción de excedente, ¿cierto? Movimiento. Claro, si tienen 7.500 metros cúbicos de corte, estos son geométricos, son en banco, y tienen esa cantidad de relleno, también geométrico, ustedes pueden sacar la diferencia, ¿cierto? Y ese es el material que les va a sobrar, que serían 7.500 menos 880, que no sé cuánto da. Oh, 6.620. ya, entonces aquí vamos a hacer una pregunta. Si ustedes tienen que calcular la extracción de escombros, de excedentes, digamos, de estas puras excavaciones, ¿cuál es el volumen que tienen que considerar en el presupuesto? Chan. El corte más el esponjamiento. Correcto, ¿cierto? Lo que tienen que sacar de acá sería la diferencia de estos dos, los 6.600 que dijo Terraf, multiplicados por aumentados por el esponjamiento, porque eso al final es lo que va a ocupar el espacio en el camión, ¿cierto? Hay que transformarlo Así en es. volumen. Sí, Acuérdense siempre de eso, de que para calcular los retiros de excedente, el corte menos el relleno, y el resultado de eso hay que aumentarlo por el porcentaje de esponjamiento, que va a depender del tipo de suelo que estén excavando. profe, Y pero no siempre sirve el material de corte para hacer el relleno, porque a veces piden, según la mecánica del suelo, a veces piden un material especial. claro, pues, entonces ahí tienen que, antes de hacer el presupuesto, hay que estudiarse todas esas cosas. Especificaciones. Por ejemplo, ahí podríamos tener la cantidad, la diferencia nomás, ¿cierto? Entonces después hay que ver las especificaciones, qué cosas especifican, si el suelo sirve o no sirve. Y Claro. después hay que, en la exploración que uno hace del terreno, uno tiene que ver qué tipos de suelo van a salir. Como les decía, en este caso hay unas zonas con roca en esta obra que esas se van enteras a retiro de excedente. Y después tenemos que afinar más todo eso para poder llegar a cubicar y hacer el presupuesto. Y se aplica el porcentaje de esponjamiento que corresponde al tipo de suelo. Y como dice la compañera, no siempre todo el relleno, o sea, todo el corte nos va a servir para rellenar. Tiene que cumplir la especificación primero. Entonces aquí por lo menos tenemos normalmente los planos de los ingenieros no traen a mí me dejó sorprendido la empresa que hizo la ingeniería de esta obra, porque normalmente los planos de loteo nos identifican así gráficamente el lugar donde hay que hacer corte y relleno. Y uno tiene que empezar a cranearse con los planos de topografía y hacer dibujitos uno y marcar con el lápiz. En cambio acá que están marcadas las zonas, yo ya puedo empezar a pensar en cómo planificar la obra, que de aquí, esta tierra que tengo aquí, la puedo ocupar para rellenar acá, y para esta parte de acá, toda esta tierra de esta manzana la voy a tener que sacar, porque está muy lejos del relleno. Tiene harta información. Entonces, ahí hay un ejemplo de que el proyecto de habilitación pueden ser varios planos, que tendremos que ir estudiándonos los planos y las especificaciones. Ahora, las instalaciones de faena de estas obras y la forma en que uno las empieza, da el tiempo suficiente como para que uno vaya estudiando esto de a poco. O sea, si uno va a empezar a hacer el movimiento de tierra, primero se estudia el proyecto de todo lo que es movimiento de tierra. Y las casas las puedo empezar a analizar un poquito después, pues. Antes de empezar las casas, sí. Para hacer el presupuesto tengo que estudiármelo completo.
Ya, entonces, ahora vamos a volver al plano de pavimentación, a pesar de que planos de pavimentación ya hemos visto algo. Después que nos estudiamos esos dos primeros proyectos, el loteo y el de habilitación, sería bueno empezar a meternos en las instalaciones o en el plano de pavimentación. Como ya vimos algo de materia de pavimentación, vamos a mirar el de pavimentación primero. Entonces aquí el plano de pavimentación empieza a entregar información más detallada de la zona de los pavimentos. ¿No es cierto? Empiezan a aparecer en cada calle, por ejemplo, las longitudes de la calle, 1059, entre este eje que está aquí y este otro que está acá, hay 10 metros 59 y una pendiente de un 10,66%. O sea, una calle que tiene una pendiente más o menos considerable. Esta calle que está hacia abajo, también tenemos las medidas principales de la calle, el largo 5,29. Sí. Y pendiente 12,46. Yo creo que deben ser, qué extraño que el largo diga 5,29, debe ser... O 50. 2,5 dice pendiente. No, esta es la pendiente transversal. Ah, Aquí la longitudinal es 12,46. Este largo debe ser 52,9, ¿eh? 5,29 dice. Sí, por eso puede haber un error de dibujo ahí, porque esta calle no mide 5 metros de largo. Eso sí. Ahí faltó un número, o pasó algo con el dibujo. Yo creo que se equivocó el que dibujó. Deben ser 52,9. Y ahí está la pendiente, 12%, igual es una calle con harta pendiente. Están indicadas las veredas y la simbología de decir que este achurado amarillo, con esa forma extraña, es la vereda proyectada. Y la calzada proyectada está con puntitos. Están los planos de pavimentación. Si se fijan, otra cosa, el plano de pavimentación aparece en dos colores en las calles. En este de acá, que el de abajo, que dice vía local 1, y aquí también en este que va hacia arriba, hay un color, ¿cierto? Y aquí en esta parte de acá, donde estoy moviendo el cursor ahora, está en naranja. Eso significa que los pavimentos son distintos. Entonces tendríamos que ir a ver a la simbología qué significa esos dos colores. Y la simbología, desgraciadamente, aquí me quedo en otro color, está aquí. Dice que lo que está en azul es una calzada de hormigón proyectado, y lo que está con puntito, naranja, si me alejo un poco en naranja, es una calzada de hormigón estriado, proyectado. Después dice que hay unas aceras reforzadas, que es cuando están con amarillo, con esa línea, y la con puntito es una acera normal. La acera reforzada es cuando hay acceso vehicular, ¿cierto? Que en el fondo es una acera de mayor espesor. Entonces, según esa simbología, estos pavimentos que están aquí, ese y este, es un pavimento de hormigón estriado. Es un pavimento de hormigón estriado por la pendiente, 16,5 en este caso, y en este caso 15%. ¿Ya? Entonces, cuando las calles tienen tanta pendiente, aunque sean de hormigón, se hacen estriadas para que tengan mayor Adherencia. adherencia. Correcto. Y lo otro que decía la simbología es que en las aceras, las que están con puntitos son aceras peatonales, normales, y las que están así con esa línea amarilla, ¿la están viendo aquí? Entrada de vehículos. Es la entrada de vehículos que dice acera reforzada. Que ahí tendremos que ir a ver los perfiles tipo para ir viendo los espesores y si tiene solera, etc. Entonces en la planta nos permite ver las pendientes de la calle, los largos, los anchos,
el ancho de la calzada, el ancho de las veredas, donde hay veredas reforzadas de acceso vehicular. Si fijan, corresponden a donde están los accesos vehiculares, que aprovechan de dejar al tiro ahí el estacionamiento. Y el resto son veredas peatonales. Y hay cortes tipo. Aquí, para no cambiarme de lado en el plano, que a lo mejor están mareados de tanto que muevo el plano, que es más fácil cuando lo mueve uno, pero si uno está viendo el plano que mueve otro, debe ser para marearse. Bueno, en la grabación van a poder verlo con más calma. Sobre todo aquí que tiene mucho número y mucha escritura. Entonces, claro, si yo quiero analizar ya un poco más en detalle, después que vi lo general, empiezo a mirar la información que muestra el plano. Y aquí el plano me dice que hay un corte transversal, que es el número 4. Que ahí me va a mostrar los detalles de cómo son las soleras y los espesores de los pavimentos. Entonces vamos a ver si encuentro el corte 4. Aquí está el corte 4. Corte tipo 4. Aquí hay un cambio del layout, por eso se ve así una parte negra y una parte ploma. Bueno, ¿qué dice el corte? Aquí ya me empieza a entregar más detalles constructivos, que la calzada tiene 7 metros de ancho, que el eje de la calzada está aquí en el centro, y que todo el pasaje tiene pendiente completita hacia un solo lado. Después del ancho de la calzada están las soleras, solera tipo A, proyectada, y está la vereda. La vereda está de la línea de cierro hacia la calle, pero mide 1,50 m. Y ahí dejaron 50 centímetros de tierra, que es como un bandejoncito chico. Está el espesor de la acera, el tipo de hormigón, que es H30, de 7 centímetros de espesor. Y que la acera tiene una pendiente de un 2%. La acera tiene una base estabilizada, ahí está el CBR, 60%, mayor a 60%, dice ahí. Y el espesor, 5 centímetros de base en la vereda. La calzada, debería estar la escritura en alguna parte, está acá arriba. La calzada va a ser un pavimento de hormigón HF5, de 15 centímetros de espesor. La base también con un CBR mayor a 60, pero es de 15 centímetros de base. Y aquí abajo está la preparación de la subrasante, que no tiene ninguna nota, pero que ya sabemos que tenemos que hacer esa preparación. No aparece, por ejemplo, el grado de compactación que tiene que tener la base. Eso la vamos a tener que ir a buscar a la especificación técnica después. Y el grado del hormigón está como HF5. Esa es la resistencia provee a la flexotracción. En este caso, el ingeniero que hizo el proyecto no colocó la resistencia a la compresión, la colocó a la flexotracción. Por eso ese número tan chico, que son 5 megapascales por centímetro, 5 megapascales, ¿no? O sea, son 50 kilos por centímetro cuadrado, pero a la flexión, a la compresión es mucho más. ¿Por qué? Porque normalmente los pavimentos se definen por resistencia a la flexión. Es distinto que los hormigones que vemos en otras cosas que los definen por resistencia a la compresión. Ahora, si ustedes lo compran en la planta, lo pueden especificar tal cual. Pues le colocan HF5 y ellos saben qué significa 5 megapascales a la flexión. Y así están los cortes tipo de todas las calles. Y además están los perfiles longitudinales, que estaría ahí, de las calles, de cada una de las calles. Cada calle tiene su perfil longitudinal.
Y después están los perfiles transversales que corresponden a cada posición dentro de una calle. Entonces, con toda esa información podríamos ya saber cómo construir los pavimentos. Y también están indicadas estas otras cosas que son los detalles de los accesos vehiculares. Está dibujado en planta aquí, con las dimensiones que tiene que tener el acceso vehicular: 3 metros de ancho, aquí en el frente tiene que tener 4,50 metros, con esas 2 líneas para que pueda entrar el auto y salir. Y ahí está el corte transversal del acceso vehicular, que nos dice que la carpeta de rodado es de 10 centímetros, o sea, una acera de 10 centímetros, por eso se llama reforzada, tiene más espesor, con 10 centímetros de base estabilizada y con una solera rebajada a este lado, que es la solera de la calle que se deja rebajada para que el auto pueda entrar, ¿cierto? Y aquí le dejó 5 centímetros entre la solera y la acera, que igual aquí deja una canal. claro, para dejar un pequeño espacio para que el agua escurra por aquí cuando va por la calle, digamos. ¿Qué otra cosa hay por aquí? Aquí hay unos detalles para las canaletas de agua lluvia, que habría que ir a ver en qué parte del plano están. Está bien completita. Entonces hay harto que se puede sacar de información de esto que ya nos sirve como para poder construir. Por ejemplo, ¿cómo se hace aquí para para trazar, por ejemplo, una calle? Nosotros, a partir del plano, podríamos trazar los ejes longitudinales, ¿cierto? Y después nos cambiamos al perfil longitudinal y va a indicar las cotas del eje longitudinal, que están aquí en esta línea que es más roja. El otro es el terreno natural. Por lo tanto, yo en cada punto me va a mostrar la cota del proyecto, que es esta, la cota de la rasante, ¿cierto? De ahí yo puedo sacar las cotas de la rasante del perfil longitudinal. Después, si yo quiero ver, por ejemplo, dónde voy a colocar la solera, y estoy en cualquier corte tipo, esta cota, aquí donde estoy moviendo el cursor, es la cota de la rasante del perfil longitudinal, ¿cierto? Ese valor yo lo conozco, lo puedo conocer a partir del perfil longitudinal que vi recién, la cota. Y el corte tipo me dice que a partir de esta cota, que yo la puedo poner con una estaca en el terreno, hacia el lado derecho tengo que bajar con 2,5 de pendiente y 3,50 metros. Y ahí yo podría saber la cota de ese punto. Ahí le sumo los 15 centímetros que tiene la solera de aquí y podría determinar la cota de la cabeza de la solera. Y ahí trazo ese nivel, para darle el nivel a la solera. ¿Se dan cuenta? O sea, los perfiles tipo no aparecen las cotas, los niveles los niveles, la altura, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo parto de este punto, que es un punto conocido, que lo saco del perfil longitudinal, que está trazado en el terreno. De ahí yo mido 3,50 metros hacia un lado y tengo el ancho de la calzada. Calculo la cota de la parte de arriba de la solera y la replanteo. Y al otro lado también. A partir de esta cota, hacia arriba, 2,5%, y 15 centímetros más arriba voy a tener la solera. O sea, ahí ya puedo poner las soleras. Y las soleras me van a servir de guía después para descontar el espesor del pavimento y de la base y de todo lo que tenga que hacer hacia abajo. Ya. Bueno, ese es un poco el ejemplo de los planos que hemos visto hasta ahora. Después vamos a ir viendo cuando veamos el tema del alcantarillado público, que yo lo tenía pensado empezar a ver ahora. Pero parece que me alargué mucho porque me quedé sin clase y quedan 5 minutos. Así que hoy día fue solamente ejemplos de cómo se muestra la información
en este tipo de proyectos de loteo, hasta la pavimentación. Todavía nos falta ver las instalaciones de alcantarillado público y de agua potable. Además que nos faltan varios detalles más constructivos que habría que analizar, como todos estos detalles chicos que hay aquí, ¿no? Las cámaras y todo eso. Correcto. Muy bueno. ¿Esto lo va a mandar, profe? Sí, les voy a mandar los planos para que los empiecen a mirar y puedan, a medida que van viendo el video de la clase, puedan ir moviéndose en los planos también para que los vayan cachureando. Ahora, el proyecto completo es bien pesado, entonces estaba pensando yo ponerlo en el Google Drive para que lo puedan descargar desde ahí. Ah, ya. Pues si no se va a llenar se nos puede saturar el computador. ¿No? Y el correo se les va a llenar también, pues. O sea, es muy Ah, pesado para mandarlo por correo. Ahora les voy a mandar por correo los planos sueltos. Pero el proyecto completo son todos los planos, más todas las especificaciones, más una serie de información que ahí ya queda muy pesado. Pero se lo voy a compartir entero por el Google Drive para los que quieran empezar a mirarlo, así que si es que quieren ver algo más de ese tema. súper. Pachones. Y este era el de alcantarillado que pensaba empezar a ver ahora también, pues. Pero este lo empezaríamos a ver la otra semana. El proyecto público de alcantarillado. De cómo se construye. Es la secuencia constructiva más que nada, ¿eh? No la parte de diseño ni nada más, sino entender cómo se construye. Está buenísimo. Oh, un café, un café. Tienen que irme diciendo si de repente me acelero mucho, ¿no? No, pero ha estado bien, profe. Ahora se ha juntado un poco más de materia, así que Lo único que para los computadores, profe, como las pantallas son chicas, para el tema de los planos igual como que cuesta visualizarlo. sí, bueno, ahí en el video lo van a poder repasar un poco más, se va a ver más claro. Y como les digo, la idea es que ahí si tienen alguna duda puedan detener el video y buscar el plano y abrir el plano y mirar el plano también. Que estos planos que aparecen en este video se los voy a mandar ahora también. En PDF y en AutoCAD. Gracias, profe. Agradecido. Ya pues, entonces voy a tener la grabación para empezar Vale. a preparar la próxima. Está poniéndose helado hoy día. Está haciendo frío. Ya, entonces los dejo para finalizar. Que estén muy bien. Nos Chao, vemos profe, que esté bien, la cuídese. otra semana. Gracias. Chao, profe. Chao, que estén bien. Nos vemos, profe. Cuídese.